estar delante de Él, sabiendo que no son por nuestros méritos propios, es porque Adonai ya ha tenido gran gesed de cada uno de nosotros y por eso estamos hoy delante de Él, que hoy podamos ser esos hijos amados, aquellos que hacen la voluntad de Adonai ya, que podamos perseverar, como dice su palabra, hasta el fin para obtener aquella salvación, que hoy podamos ser reverentes delante de Adonai ya y vamos a colocar ese tiempo delante del Padre, vamos a tener esa intimidad con Adonai ya, que Adonai ya sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que el poder de Adonai ya se vea manifestado en cada uno de nosotros cuando nosotros salimos a obedecer sus preceptos, sus estatutos y sus ordenanzas. Entonces vamos a colocar ese tiempo delante del Padre. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, hoy nos presentamos delante de ti, Abba, como ese pueblo de Israel, como ese pueblo que necesita de aquella hora admirable en nuestras vidas. Hoy sabemos, Padre, y reconocemos que aún hay faltantes en cada uno de nosotros, que aún somos pecadores, pero tú has tenido gran gesed de cada uno de nosotros, de tu de tu pueblo Israel, de este pequeño remanente que se congrega para hacer tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que podamos someternos a su instrucción, que podamos escuchar, atender aquella voz tuya para ser esas ovejas de tu redil, que cuando tú hables a nuestras vidas, que cuando ejecutemos la palabra, Padre, podamos alcanzar esa libertad, porque dice tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida, y dice tu palabra que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, y hoy necesitamos de tu Hijo en nuestras vidas para ser transformados, Abba, para poder llevar libertad a nuestros ají, a nuestros hermanos, abacados, pero demandas de cada uno de nosotros y exiges que obedezcamos tus mandatos, tus preceptos y tus ordenanzas, porque en ellos está la vida que nosotros necesitamos seguirnos esforzando, seguir el camino de acá, de justicia, apartarnos del camino de pecado, apartarnos, abacados, de esas obras de la carne, de esos espíritus inmundos que puedan ser desterrados por completo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Por eso en este tiempo, Padre, exaltamos tu nombre. Por eso en este tiempo, Padre, te decimos, Mekini, que tú eres el que nos levanta, tú eres, Padre, el que nos da ese hálito de vida en cada uno de nosotros, Padre. Tú eres el que levanta del polvo al menesteroso, abacados, al pobre, abacados. Tú nos has sacado de aquel muladar, de aquel basurero, abacados, para ponernos como esos príncipes, Padre, como esos primogénitos que obedecen tu instrucción, abacados. Por eso en esta mañana necesitamos de aquella hora admirable en nuestras vidas, abacados, que sea tu hora admirable entronándose en cada uno de nosotros, abacados. Por eso en esta mañana, abacados, exaltamos tu nombre, que hoy puedan salir esas oraciones, abacados, delante de ti, abacados, limpias.
reconocemos, Abba, que tú nos has sacado, Padre, de aquel muladar, Abacados, de aquel basurero, Abacados, para que podamos ser esos hijos de voz, de claridad, y no malqueño. Hoy necesitamos, Padre, de aquella hora admirable en nuestras vidas. Hoy necesitamos, Abba, de esa agua, Abacados, que tú das a un malqueño, para no tener sed jamás. Dice tu palabra, dichoso el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai ya medita de día y de noche. Dice tu palabra que será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Que hoy, Padre, se pueda cumplir tu dabar en nuestras vidas, ser de aquellos árboles que da buen fruto, ser de aquella tierra, Padre, que da buenos frutos, Abacados, pero tú exiges, Abacados, de cada uno de nosotros esa purificación constante para que tú amores de nuestras vidas. Por eso en esta mañana, Abacados, exaltamos tu Dios nombre, Abacados, y te decimos, Abba, que queremos más de ti, que queremos que vengas a morar en nuestras vidas. Queremos que tú, Abacados, estés en cada uno de nosotros, Abacados, que tu obra admirable crezca, vino malqueño, y que puedan menguar esas horas de la carne en cada uno de nosotros. Tu voluntad hace ellos, mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Que tu presencia uno de nuevo, cámbiame.
es, bendito Padre. Hoy queremos ser de aquellos odres nuevos en tus manos, de aquellos odres, Padre, que tienen tu ruaj HaKodesh, que tienen ese vino, Abacados. Pero para poder, Abacados, que tú deposites ese ruaj en cada uno de nosotros, debemos obedecer tus preceptos. Debemos de irnos purificando, debemos de apartarnos de aquellas inmundicias que aún hay en cada uno de nosotros, Abacados. Que tú puedas sacar de nosotros, Padre, los pleitos, las contiendas, la fornicación, el adulterio, Abacados. Que hoy puedas sacar de nosotros estas obras infructuosas de las tinieblas y puedas morar en cada uno de nosotros. Que podamos saciarnos de tu ené, de tu verdad, Abacados. Porque hoy reconocemos, Abinu Malkeinu, que apartados de ti no podremos hacer nada, Abacados. Necesitamos de ti en todo tiempo, Abacados. Necesitamos someternos a tu instrucción. Necesitamos que seas tú esa guía y esa dirección en nuestras vidas, Abacados, para que tú puedas obrar, Abacados, en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en nuestros ajín, en nuestros hermanos. Muchísimas gracias, te damos, toda rabada, Padre, por el regalo de la hype de la vida que has permitido, Abacados, en este tiempo a cada uno de nosotros. Y por eso hoy estamos delante de ti, Abacados. Colocamos delante de ti, Abba, esta instrucción, esta enseñanza, para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú quebrantando todo pecado que aún hay en cada uno de nosotros, que yo pueda hablar tu verdad, Abacados, que seas tú, Abba, tomando el control, Abacados, de esta tu sierva, Abinu Malkeinu, que yo pueda hablar esa palabra de verdad, de mí, Abacados. No permitas, Abba, que salga palabra de engaño, de mentira de mi boca, sino que pueda salir aquella palabra de edificación para mis ajín, para mis hermanos. Muchísimas gracias, Padre, te damos por este tiempo, Abinu Malkeinu. Toda raba, Padre, y todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, en presencia de tu ruaj HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Shalom Alejem, Misají, nuevamente. Una vez más el Padre nos ha permitido estar delante de Él, buscando la estatura del varón perfecto. Que ese pueda ser el anhelo de nuestro corazón. Y el Padre que quebrantaba mi vida y la sigue quebrantando, porque aún hay dureza en mi corazón, porque aún hay pecado. Y estas dos adoraciones ministraban mucho mi vida, porque en esa condición me encontraba, en ese muladar, en ese basurero. Pero el Padre dice en su palabra que lo vil y menospreciado nos ha sacado para, dice su palabra, y en esta oración Él es el que nos levanta de aquel polvo, de aquel muladar, de aquel basurero. Y yo decía, toda alaba al Padre, porque en mucho tiempo estaba en esa condición, mis amigos, y aún hay cáscara, hay esas lisonjas que no me permiten ver. ¿Por qué? Porque no he obedecido lo suficiente. Y el Padre, a través de esta enseñanza, confrontaba mucho mi vida, porque reconozco que aún esas obras de la carne están en mí. Pero el Padre tocaba mi vida con esta enseñanza y con estos versos que el Padre me permite en esta mañana compartir con ustedes, mis ají, que podamos anhelar siempre esa estatura del varón perfecto, esa plenitud que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, esa or verdadera. Eso es lo que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos de Adonai ya en nuestros días, porque en un tiempo reconozco que yo decía, en mi propia manera de pensar, en mi prudencia, decía, yo no necesito de Adonai ya, pero verdaderamente sí necesito. Y todos los días, cada uno de nosotros necesitamos de esa or verdadera, del entrar en ese camino de santidad, de que luchar. Y también el Padre va a morar en cada uno de nosotros. Somos esos odres nuevos cuando nosotros nos sometemos a su instrucción, a sus preceptos. Entonces, el Padre también hablaba a través de la el día primero en casa. ¿Cómo vamos a pretender que el Padre deposite de su vino, de su ruaj, cuando somos esos odres
viejos, porque ni en aquellos odres viejos no se podía derramar ese vino. ¿Por qué? Porque estaba con inmundicia. El Padre también habla de mi vida, en inmundicia el Padre no va a habitar, pero muchas veces pretendemos que Adonai ya esté en nuestras vidas, que el poder de Adonai ya se manifieste en cada uno de nosotros, y seguir en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en los pleitos, en la contienda, en el chisme, en disensiones, en todas esas obras de la carne que a través de también nos habla. Digo, y el Padre habla a mi vida cada día más, y porque es que he hecho cosas malas y yo a veces no puedo ver mis pecados, pero toda el Padre que trae su palabra a través a través del hermano, a través de la Job, a través de ustedes, mis ají, mis hermanos, para que yo pueda ver y reconocer que he hecho mal y tengo que apartarme de ese pecado y volver a la palabra, volver a obedecer a Adonai. Entonces vamos a ir al tema que el Padre ha permitido en este tiempo, y se titula de la siguiente manera: desechar las obras de las tinieblas. Padre habla a través de este tema a mi vida, y eso es lo que primeramente habló a mi vida. Eso es lo que usted tiene que hacer, Yanina: desechar esas tinieblas, desechar esas obras de la carne, porque si seguimos en eso, si esos espíritus inmundos siguen en nuestros corazones, en nuestras vidas, pues no vamos a poder heredar, no vamos a poder estar en aquellas bodas del Cordero. Entonces, en ese proceso, el Padre ha estado hablando en mi vida. Usted tiene que estar en el proceso, pero en el proceso de irse purificando, ir quitando el pecado. Y yo digo, el Padre ha hecho en mi vida muchas cosas, en mi vida y en la vida de mi esposo y en nuestra familia. Ha quitado muchas tinieblas, muchos espíritus inmundos, pero aún nos falta. Entonces vamos a ir a Romanos, vamos a leer Romanos 8, del 8 al 9. Dice la palabra: y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa. Si es que el Rúa de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Rúa de Machía de Cristo, no es de él. Entonces decía, palabra clara. Yo decía, esta palabra, y veía en otros temas, y decía, pero vuelve otra vez Romanos, vuelve otra vez, y decía, porque el Padre vuelve a repetir, porque aún te falta desechar esos espíritus inmundos que te quieren dominar, y así es imposible que yo pueda morar en usted. Y el Padre aquí es claro, mis anginas, cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos complaciendo esos espíritus inmundos, pues no vamos a pertenecer a esos hijos amados de Adonai. Entonces el Padre dice, ya no vivan más bajo ese dominio de esa naturaleza pecaminosa, ya no vivan más, desecharlas por completo. Entonces el Padre hace ese llamado a mi vida: deseche esas obras de la carne, esos espíritus inmundos. Entonces yo podía ver en mi vida que el espíritu inmundo de la ira, del enojo, yo podía ver esos espíritus inmundos que ahora lo vamos a ver a través de su palabra, esos celos, pues yo ya he compartido con ustedes. El Padre ha hecho cambios en mi vida, ha hecho transformaciones en mi vida, pero aún falta más. Aún tengo que seguir, como nos hablaba el Padre ayer a través de la paracha, el mensaje. Aún tenemos que batallar contra esos espíritus inmundos todos los días, mis ají. Y a veces nos quedamos en aquella plancia, porque a veces ha venido ese pensar, no es porque yo hago esto, porque no mire que yo hago esto, sirvo aquí, sirvo acá. A veces el enemigo viene a timar nuestros sentidos y pensamos que ya la estamos haciendo, pero no, mis amigos. El Padre a través de esta palabra confrontaba mucho a mi vida, porque me decía, aún te falta mucho, debe pelear más, debe armarse más con mi bendita y poderosa palabra, debe obedecer más a mis estatutos, a mis ordenanzas. Sabemos que en ellos está la vida, para que usted se pueda ir fortaleciendo, para que Machía vaya creciendo en usted, esa obra admirable, y decir, verdaderamente yo voy a apartarme de ese camino de pecado, ese camino que me lleva a esa muerte, a esa ruina. Y hoy el Padre en esta mañana nos habla a cada uno de nosotros, mis amigos. Eso es lo que nosotros debemos de seguir, las sendas de sedatá, de justicia, obedecer los preceptos de Adonai. Leí en esta versión. Siempre voy a otras versiones y el Padre habla más claro, y voy a compartir esta versión que lo leía. Por eso los que todavía viven
viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Elohim. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. No, son controlados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Elohim vive en ustedes, recuerde que los que tienen al Ruach de Mashiach en ellos, de ninguna manera, recuerden que los que no, disculpe, Leima, y recuerden que los que no tienen al Ruach de Mashiach Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si nosotros seguimos complaciendo esos espíritus inmundos, pues el Ruach HaKodesh ya no va a morar en cada uno de nosotros. Y entonces también recordaba una enseñanza de una Job que decía, bueno, cuando nosotros seremos, nos hacía ese ejemplo. Y eso quedó muy marcado en mi mente y en mi corazón. Decía, cuando alguien va a venir, una visita va a venir, usted arregla todo para que aquella persona se sienta, pues, se sienta aquel sitio agradable y todo. Y él nos decía, pero el Ruach HaKodesh también, cuando usted está esforzándose en obedecer la palabra, cuando usted se está purificando, pues Él va a morar. Pero muchas veces pensamos que en nuestra humana manera, decimos, no, yo lo estoy haciendo bien, no, yo no tengo pecado, no, yo estoy haciendo bien. Pero resulta que si estamos lejos de la Torá, pues no estamos haciendo bien. Nos estamos conduciendo por el camino de perdición, de ruina, de maldad. Entonces yo decía, claro, eso es muy claro, mis amigos. Entonces usted quiere que esa visita se sienta agradable, ¿cierto? Y todo esté limpia, y usted saca muchas cosas y organiza y coloca orden. Entonces también el Padre hablaba en mi vida. Cuando Adonai ya viene a nuestros días, cuando la hora admirable viene a colocar órdenes. A veces no nos gusta, en muchas ocasiones no me gustaban muchas cosas, mis amigos. No me gustaba la Torá. ¿Por qué? Porque ese espíritu inmundo que había en mí se alborotaba. Entonces, al principio no era causa de gozo. Mejor dicho, se manifestaban todas esas obras de la carne. Pero el Padre hoy nos dice a cada uno de nosotros, desecha esas obras de la carne, desecha, apártese. Entonces yo podía mirar unos sinónimos, ¿no? De desechar. Dice apartarse, alejar, quitar, separar, abandonar, rechazar, repudiar. Hoy debemos de repudiar el pecado, desechar el pecado por completo, mis amigos. Sí, es un proceso poco a poco, pero por completo. Ir a la guerra armados, el Padre también habla, ir armados con la palabra, ya cómo le vamos a hacer frente a aquellos espíritus inmundos, pues cuando Yahshua se entrona en nuestras vidas y va sacando el espíritu inmundo de la mentira, del robo, que ahora lo vamos a ver a través de su palabra. Entonces el Padre nos dice que ya no estemos ya más bajo ese dominio, esa naturaleza pecaminosa, sino que por el contrario, sigamos el camino de rectitud, sigamos el camino de obediencia a los preceptos de Adonai. Y vamos a ver que yo decía, Padre, estas obras de la carne, cuando yo no tenía el conocer de Adonai, esas obras de la carne, esos espíritus inmundos me gobernaban nuestras vidas y nos iban a llevar a muerte, a destrucción, nos iban a llevar para el infierno, para el Seol, mis amigos. Que podamos recordar y tener presente y muy claro eso, mis amigos, que debemos todos los días de batallar, de quitar esos espíritus inmundos para poder pertenecer al reino de Adonai. Entonces vamos a ir a la palabra en Gálatas 5, vamos a leer del 19 al 21. Dice su palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Decía, Padre, esta palabra confrontaba mucho mi vida, mis amigos, porque yo en otro tiempo me deleitaba en aquellas obras de la carne, esos espíritus inmundos, yo les daba rienda suelta. Y entonces podía ver que esa ira, esa mentira, ese robo, esa envidia, esas obras de la carne, esos espíritus inmundos me estaban llevando a
destrucción, me estaban llevando a muerte. En otras versiones dice que cuando ustedes siguen los deseos de aquella naturaleza pecaminosa, pues los resultados son esto. Entonces ahí está la lista, y sigue. Eso cuando nosotros estamos viviendo bajo ese dominio de aquella naturaleza pecaminosa, pues esos espíritus inmundos van a salir a flote y no nos vamos a poder dominar. Pero todo el Padre que hizo ese llamado a mi vida, a nuestra vida, a la vida de mi esposo y de nuestra familia, mis amigos, porque en un tiempo nos conducíamos mal, en un tiempo no sabíamos de Yahshua, de su obra admirable, no sabíamos que era obedecer mandatos, que era obedecer los preceptos de Adonai, porque en aquella congregación donde nosotros salimos, donde el Padre permitió que saliéramos, en esa otra congregación se veía mucha doctrina de error, entonces mucha doctrina de prosperidad, mucha doctrina que no estaba alineada con la palabra de Adonai. Entonces yo podía ver que cuando uno salía le decía, bueno, usted tiene que ir a evangelizar. Entonces yo podía ver, nosotros salíamos a compartir la palabra, a llevar gente, no era porque el Padre así lo permitía, porque el Padre tenía en ellos ese deseo, no, porque nosotros íbamos en busca de aquellas personas. Entonces yo podía ver con esta palabra que en mí, en aquella época había muchos pleitos, iras, contiendas, había muchas disensiones, muchas discordias. Entonces, muchas peleas, mucho odio, muchas rivalidades. Entonces, y así yo, imagínense, así yo quería impartir de lo del Padre, pero aún estaba practicando esas obras de la carne, aún esos espíritus inmundos estaban en mi corazón. Entonces, verdaderamente la obra admirable de Yahshua no había llegado a nuestras vidas. Entonces el Padre, yo decía, Padre, en otras versiones usted la puede leer y puede escudriñar, y el Padre le va a dar más ese entender y va a desvelar a su vida más de esa obra admirable. Entonces hay muchos sinónimos, ¿no?, que dicen aquellas pasiones sensuales, idolatría, hostilidades, rivalidades, fiestas desenfrenadas, dicen en otras versiones, arrebatos de furia, y en eso sí me movía bastante, en esos arrebatos de furia, en esas contiendas, en esa ira, esa ambición egoísta, discordias, borracheras, parrandas, ¿no? Cuando nosotros no conocíamos del Padre y yo estaba en aquella relación con que ahora es mi esposa, con Elá, nosotros manteníamos en parrandas, manteníamos en discotecas. Para nosotros, pues, alejados del Padre, esa era nuestra vida. Y yo digo, y tuvimos consecuencias. Y por aquí, recordar, por aquí tengo una marca en mi mano izquierda, y Elá también, en un costado también de su cuerpo, tiene esa consecuencia, y se vea, para que no se olvide que cuando usted se aparta, vienen consecuencias. Y recuerdo que en aquella época nos fuimos a Juanchito. Y el Padre ha trabajado mucho, y digo, bueno, si nos unimos porque tenemos mucha compatibilidad, esos espíritus inmundos. Entonces él a eso me dice, yo no sé por qué, yo no sé yo qué le vi, yo le digo, no, pues que los espíritus inmundos nos atraímos, no es porque yo sea muy bonita, y entonces, mis amigos, entonces yo le digo eso, pues no pretenda, porque él sabía, es que esos no eran mis gustos. Yo le digo, pues lo que había dentro de los espíritus inmundos, pues es igual, entonces pues ahí. Entonces no sé si él recuerda cuando fuimos a Juanchito en esa moto, creo que es una moto grande. Entonces nos fuimos por allá a medianoche, ¿no? Yo le mentí a mi mamá, dice que me iba, y por allá nos fuimos, y entrados en borrachera nos caímos bajando el puente de Juanchito y nos pelamos. La mano aquí, me raspé, él también. Pero ¿a dónde me llevaba el Padre? Alejados de Adonai, ya va a sufrir. Alejada de Adonai, pues va a venir esa consecuencia, un dolor, esa herida, mejor dicho, me dolió muchísimo. Y el Padre hablaba mucho a mi vida, eso es lo que usted tiene que hacer, Janina, desechar esas obras de la carne, irse purificando a través de la obediencia a la verdad, a través de la obediencia a los mandatos, a los preceptos y a los estatutos, mis amigos. Y el Padre también, digo, todo el Padre que nos corrige, que nos sigue corrigiendo, y yo digo, es que porque he sido muy rebelde, eso es que yo quiero, mejor dicho, es que he sido muy rebelde porque yo no atiendo la instrucción de Adonai. Muchas veces veía al esposo carnal, y aún en áreas veo al esposo carnal, no veo al esposo que viene a traerme la palabra para que ese espíritu inmundo
salga. Y entonces el Padre tuvo que hablar muy fuerte a mi vida, mis ají. Al principio esa palabra no fue causa de gozo. Y yo veía a mi esposo como ese enemigo. Mejor dicho, yo lo veía y decía, no, porque él me está hablando así, de esta manera. Pero el Padre aquí traía a mi vida y a memoria, eso está orando en estas obras de la carne. Ese espíritu inmundo no quería salir de mí, mis ají, y él tuvo que venir a traerme la hora al mirar. ¿Por qué, mis ají? A través de mi esposo, el Padre venía hablando, Janina, usted tiene que cumplir, Janina, usted tiene que hacer esto, de acuerdo a la palabra, Janina, usted tiene que hacer esto. Vino muchas veces, mis ají, a hablarme, a repetirme, pero yo fui terca. Yo fui hostil, no quería obedecer. Y el Padre, una situación que para mí fue difícil, una situación que marcó mi vida, pero pude entender porque me esforcé y me sigo esforzando. Y el Padre tuvo, a través de mi esposo, tuvo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque yo no quería someterme a la palabra de ahora y ya, porque yo no quería obedecer. Entonces, el Padre, a través de mi esposo, tuvimos que tomar una decisión, porque el Padre, a través de su palabra, nos dice, tenemos que tomar decisiones, pero esa decisión tiene que estar alineada a la palabra de Adonai. Entonces, nos sentamos. Me dijo, venga, vamos a hablar de él. Esto ya sigue repetitivo, usted no quiere obedecer, usted siempre le digo esto, y usted es como aquella canción que compartí, y digo, no, aquí sí, ¿sabe? Me vale todo lo que él me decía. No quería tomar la instrucción, ya, bueno, vamos a tomar una decisión, ya. Como usted no quiere obedecer, como usted no quiere sujetarse a la palabra de Adonai, ya, vamos a tomar una decisión. Usted se tiene que ir de la casa. Ese día para mí, cuando él me dijo esa decisión que él iba a tomar, yo dije que yo me tengo que ir de la casa. No es que yo estoy consintiendo. La palabra dice, si la mujer consiente, no la puede abandonar. Pero yo no podía ver, mis ají, que yo era esa piedra de tropiezo, que era esa piedra que no quería corregir, que yo era esa persona que estaba siendo hostil, terca y rebelde a la instrucción de Adonai. ¿Por qué? Porque yo veía al esposo, yo no veía a Yahshua, la labor verdadera que venía a edificarme, que venía a sacar ese espíritu inmundo de rebeldía, que venía a sacar ese espíritu inmundo de soberbia, mis ají. Bueno, vamos a tomar esta decisión. O usted se endereza o se tiene que ir. Porque usted está haciendo piedra de tropiezo. Ese día, mis amigos, ¿cómo? Mi esposo me va a decir que me vaya. Si yo soy la esposa. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Yo para dónde me voy? Yo no trabajo, yo no esto, porque así viene el enemigo a maquinar, viene a timar esos sentidos, mis ají. Yo dije, como que la cosa sí va en serio. Aquí como que el Padre me dijo, bueno, ¿usted qué va a hacer, Janina? O endereza, obedece la instrucción, o mira. Y tuvo que pasar esa decisión, mis ají, a través de mi esposo. El Padre habló fuerte a mi vida. Fue una decisión que yo digo, y yo no pensé que iba a tomar esa decisión. Pero tuvo que pasar eso, mis ají, para yo poder entender que si seguía en aquella rebeldía, pues nos íbamos a ir a ese Seol, a esa destrucción, a esa ruina, mis ají. Pero esa decisión tiene que estar conforme a la palabra de Adonai. Ya al principio no fue causa de gozo, yo no voy a decir, uy, no, esa palabra no, amargó mi vientre, mis ají, porque ese espíritu inmundo no quería salir. Ese espíritu inmundo quería estar en mi corazón y estaba colocando frenos a mi familia. ¿Por qué? Porque no me quería someter a la destrucción, no quería someterme, no quería que Yahshua viniera a mí para sacar ese espíritu inmundo. Entonces muchas veces me sigue pasando, pero yo digo, Padre, quiero avanzar, quiero alcanzar un poco más de esa estatura del varón perfecto, de esa plenitud que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces mire que esas obras, esos espíritus inmundos se estaban manifestando en mi vida, pero tuvo que haber un alto, tuvo que haber un freno
a ver, ¿yo qué iba a hacer? Y pues yo me sometí a la palabra de Adonai, Misaní, me sometí, sigo sometiéndome para que el Padre pueda obrar en mí primeramente, y yo poder ayudar a mi esposo, poder ayudar a mi hija, a mi hijo, poder ayudar a toda mi familia. Y eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros, como esa familia en Mashiach, que nos podamos ayudar los unos a nosotros cuando obedecemos sus mandatos, cuando estamos sujetos primeramente a Adonai. Entonces mire que esas obras de la carne, si se manifiestan y nosotros no colocamos un alto, pues nos van a llevar a esa destrucción, a esa ruina, Misaní. Entonces, dicen otras versiones, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino del Dios. Si nosotros seguimos, Misaní, que esos espíritus inmundos nos dominen, pues no vamos a poder heredar el reino de Adonai, Misaní. Entonces debe haber ese esfuerzo y esa valentía para desechar esas obras de las carnes. Dice su palabra que, si necesitamos de esa obra admirable, pues debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Dice que vivir conforme a los preceptos de Adonai, que los que hacen estas cosas, los que se dejan gobernar por esas obras de la carne, pues no forman parte del reino de Elohim. Nosotros queremos formar parte de esos hijos amados del reino de Elohim, pero el Padre hace unas exigencias, que obedezcamos los mandatos de Adonai. Entonces vamos a ver a través de su palabra qué debe pasar en nuestras vidas, qué debemos hacer en nuestras vidas. Entonces aquí también el Padre hablaba fuerte a mi vida, que debemos de desechar esa maldad, desechar esos espíritus inmundos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando Yahshua verdaderamente se entrona en nuestras vidas? Entonces vamos a ir a la palabra en 1 Samuel 7, del 3 al 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Adonai Jehová, como nos enseñaron erróneamente, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Adonai y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Adonai. Entonces aquí podemos ver a través de su palabra que el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión, tuvo que quitar esos ídolos y servirle a Adonai en integridad, con un corazón dispuesto, con un corazón puro. Y el Padre nos habla en esta mañana, nos examina cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de hacer: quitar por completo esos espíritus inmundos, quitar esos dioses ajenos de nuestras vidas para poder servirle a Adonai, seguir obedeciendo a Adonai y solamente a Adonai servir al único Elohim verdadero, Misaní, porque Él es Adonai, es esa fuente de agua que nosotros necesitamos. Siempre necesitamos ir a Él, acudir a Él. Entonces podemos ver que ellos tomaron la mejor decisión de quitar esos dioses ajenos, y Adonai iba a estar con el pueblo de Israel. Entonces el Padre los iba a librar de aquella mano de los filisteos. Y el Padre hablaba mucho a mi vida con estos dos versos, porque así el Padre quiere hacer con nuestras vidas, Misaní. Nos va a librar de esos enemigos, nos va a librar, pero cuando nosotros nos sometemos primeramente a la instrucción de Adonai, dejamos de pecar, tenemos que dejar de pecar y volver a Adonai. Buscar la shalom, buscar ese bienestar, buscar esa or, buscar esa plenitud, siempre, mis amigos, constante, en todo tiempo. Dice su palabra que al acostarnos, al levantarnos, en todo tiempo el Padre nos habla, mis amigos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer: buscarle, volver a Adonai, ser ese pueblo de Israel que obedece la Torá. Entonces podemos ver que el Padre nos rescató de aquellos filisteos, aquel enemigo, y el Padre también nos quiere dar esa vida a cada uno de nosotros, pero debe haber ese cambio y esa transformación cuando nosotros obedecemos la palabra de Adonai, dejamos de pecar, adorar solamente a nuestro único Elohim. Él es el único Elohim verdadero. Entonces el Padre también hablaba mucho a mi vida en este tiempo, porque yo tenía muchos ídolos, mis hijos eran unos ídolos. ¿Por qué? Porque yo en ocasiones decía: no, yo no voy
yo no voy a aquel servicio porque no, mi hijo está muy pequeño, esperemos esto y esto y esto. Y al principio yo decía, padre, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para que mi esposo no se vuelva un ídolo, para que mis hijos no se vuelvan unos ídolos? Porque tu palabra dice que debemos primeramente buscar a ti, Abacados, que nuestra mirada siempre esté puesta en Olán, en aquellas cosas de los cielos. Y el Padre hablaba en mi vida y me decía, pues tienes que obedecer la palabra. Muchas cosas, yo digo, vienen consecuencias a mi vida, vienen situaciones adversas, pero yo puedo entender, mis amigos, porque estoy alejada de ella, porque no he obedecido lo suficiente. Entonces viene esa consecuencia, viene un machucón, viene una caída. Entonces yo puedo entender ahora, en mucho tiempo no entendía, decía, no, pues porque de pronto me caí porque no frené, porque frené con el freno de adelante, entonces por eso me volteó la moto, por eso, muchas cosas, pero no iba que estaba en pecado, no iba a esa cuenta que tenía que revisarme primeramente, examinarme primeramente, para yo poder entender que estaba haciendo mal, que estaba pecando, que estaba en ese camino de injusticia, no estaba en el camino de justicia. Entonces el Padre habla en nuestras vidas, debe mantenerse firme en la palabra de Adonai Yah, dedicarnos al servicio de Adonai Yah. Entonces el Padre también podía ver que la mejor decisión que nosotros tomamos es seguirle a Adonai Yah, servirle a Adonai Yah. Entonces yo también podía ver que mucho tiempo, cuando yo no conocía al Padre, yo le servía, pero servía al adversario. Entonces muchas veces me iba a rumbear y llegaba tarde, pero al otro día tenía que trabajar y así iba. Y muchas veces sacamos muchas justificaciones para congregarnos, sacamos muchas justificaciones para hacer las cosas de Adonai Yah. Y el Padre hablaba, mira, ya no me hago justificaciones, sírvame, pero con un corazón puro. Dice su palabra que quien morará en aquel monte, pues el que habla verdad, el que no hay engaño en su corazón, mis amigos. Entonces el Padre habla en esta mañana a cada uno de nosotros, como me habló primeramente a mí. Deje de pecar, deje esas obras de la carne y vuélvase a Adonai Yah, quitar, desechar esos espíritus inmundos, pero por completo, mis amigos. Y vamos a ir también a la palabra en Juan 12, vamos a ir Juan 12 del 24 al 26. Dice su palabra, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice aquí el Padre, a través de esta porción de la Torá, hablaba mucho a mi vida, porque en mucho tiempo yo estaba deleitándome en esa naturaleza pecaminosa, en mucho tiempo estaba deleitándome en esas obras de la carne, y el Padre hablaba a mi vida, debe morir esas obras de la carne, debe desarraigarlas por completo, para que usted pueda servirme, para que usted pueda ser esa oveja, para que cuando yo hable, cuando Adonai Yah, le podamos seguir. Hoy queremos, yo le decía, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte, pero muchas veces yo pretendía servir a Adonai Yah con injusticia, yo pretendía que Adonai Yah estuviera en mi vida, que se vieran esos cambios, esa transformación en mi esposo, en mis hijos, pero no estaba cumpliendo las ordenanzas de Adonai Yah. El Padre hablaba a mi vida, es imposible que yo así pueda orar en su vida con inmundicia. No dice su palabra que Él no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, mis amigos, y que podamos recordar eso, mis amigos. Si pertenecemos a esas ovejas de Adonai Yah, pues debemos de seguirle a Él, debemos de sujetarnos a sus preceptos y a sus ordenanzas. Pues muchas veces yo decía, ay no, yo quiero muchas cosas. Yo quiero esto, yo quiero que el Padre haga esto, yo quiero que el Padre haga esto y esto y esto, pero sin obediencia. Entonces muchas veces compartimos la palabra, comparto la palabra con otras personas, y entonces me dicen, ay, pero es que ustedes, toda esa congregación es de obedecer. Pues yo digo, pues que es en la obediencia
viene la bendición. Pero muchas veces, como nos han enseñado en otra congregación, que la bendición es todo terrenal, que la bendición es material. Pero la palabra dice que primeramente buscar el reino de su justicia y su sedacá, que todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces yo quería ir en pos de esas añadiduras y dejaba atrás la palabra, dejaba atrás la obra admirable, dejaba atrás esa obra verdadera que podía transformar mi vida, que podía quitar ese espíritu inmundo, mis ají. Entonces yo podía ver también que el Padre me dice: eso es lo que usted debe de hacer, quitar esas obras de la carne, ya no sea más mundana, porque yo decía: Padre, me da esta vergüenza como yo me conducía antes. Yo digo: uy, Padre, muchas cosas hacía que no le agradaban a Adonai-Yah, muchas cosas hacía que el rostro de Adonai-Yah no estuviera en mi vida. Entonces yo podía ver en mi vida que había mucha mentira, mucho robo. Entonces no puse como ese freno. Entonces yo decía: bueno, en mi adolescencia yo era mentirosa, una mentirosa mejor dicho, porque mi madre no se daba cuenta de muchas cosas y yo mentí. Entonces una mentira me llevaba a otra, a otra. Entonces yo podía ver, cuando conocí a mi esposo, mantuvimos esa relación hasta que nos casamos. Entonces yo decía: no, la mentira no está en mí, la mentira no está en mí, no es que ya nos congregamos, ya somos cristianas, entonces ya esas obras tienen que salir. No, mis amigos, seguí esa mentira en mi vida, seguí esa mentira, seguí ese robo, seguí ese adulterio, seguí esa fornicación, porque hacía valligas con muchas personas y permití que entraran muchos espíritus inmundos. Y el Padre hace ese llamado a nuestras vidas. Si usted quiere ser ese servidor de Adonai-Yah y usted quiere entrar en ese reino de Adonai-Yah, pues debe dejar esos espíritus inmundos, debe dejar esas obras de la carne. Dice su palabra, y ese premio que cada uno de nosotros debe obtener es esa vida, la salvación. Yo digo: Padre, yo quiero tener tu salvación, pero debo esforzarme. Entonces mire el Padre cómo nos habla en esta mañana, mis amigos: morir a lo terrenal, renunciar al pecado para servirle verdaderamente a Adonai-Yah, con ese corazón sincero, con ese corazón puro. Dice también su palabra que el perfecto amor echa fuera ese temor, cuando ya su amor en cada uno de nosotros, sabiendo que ese amor es obedecer su palabra. No dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandatos. Y muchas veces decimos: yo amo a Elohim, yo soy hijo de Elohim, y viviendo en inmundicia, viviendo como aquellos paganos, viviendo como no a la instrucción de Adonai-Yah, sino a la instrucción, pero el enemigo. Y así no, mis amigos, el Padre nos habla a cada uno de nosotros: ya no más, deje esas obras de la carne, esos espíritus inmundos, y vida conforme a la palabra de Adonai-Yah. Y vamos a ver en Gálatas, vamos a ir a través de su palabra, Gálatas 6, del 8 al 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Rúa, del Rúa segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta palabra muchas veces la he compartido y dije: no, el Padre hoy la permite, y la permitía mucho tiempo. Dije: voy a traerla a mis ajín, porque el Padre hablaba y quebrantaba mi vida con esta palabra. Porque el Padre nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Padre nos dice: no nos cansemos, seguir el camino de obediencia, para que podamos obtener esa vida a su tiempo, sí, a su tiempo, pero debemos de estar en el proceso de obediencia, mis ají, en el proceso de someternos a la instrucción. Entonces yo podía ver que si yo seguía en aquellas obras de la carne, si Elá no hubiera tomado mi esposo esa decisión en aquel momento, yo seguiría en las mismas. Yo seguiría todavía en aquellas obras de la carne, seguiría en esos espíritus inmundos de los celos, de la ira, de la contienda, muchas cosas, mis amigos. Pero tuvo que pasar eso en mi vida y él tuvo que tomar esa decisión, o sea, niña se va. Entonces él me decía, pues muchas veces vemos, no, me decía, muchas veces vemos que el esposo se va de la casa, pero no, usted es la que le tiene que ir, porque usted es la que no está alineada a la palabra. Entonces muchas veces vemos, ¿no?, que el esposo se va y la esposa que antes decía, y va a quedar con casa, con carro, con moto. Esa era la preocupación de él.
de que la casa y ahora la pinta, no. Eso pasó mucho tiempo antes, ¿no? Cuando él tomó la decisión, claro. Entonces, no. Pues yo tomo el padre, habla, entonces pues, usted tiene que ir, pero yo me alineé y sigo alineándome. Hay cosas que aún me cuestan, mis Dani, pero yo digo, padre, tengo que seguir obedeciendo más para yo poder ayudar, a mi familia, para poder ayudar a mis mis hermanos. Entonces podía ver que el padre, y ahora digo, padre, todo lo que nosotros tenemos es porque el padre lo ha permitido. Eso sí lo tengo muy claro y es porque el Padre lo ha permitido. Porque muchas cosas yo decía, no es porque yo hago esto, porque yo tengo esto, porque yo tengo la plata, entonces me puedo comprar esto y esto. Y ahora en los caminos de Adonai-Yah, digo, es porque si el Padre lo ha permitido. Porque en lo poco que yo me he esforzado en obedecer, el Padre es lo que ha permitido. Y el Padre confrontaba mucho mi vida cuando a través que el Padre permitió aquel terreno, mis amigos, con la siembra. Yo no hacía nada de eso. Yo que iba a saber de sembrar y que cilantro, cebolla, lechuga, muchas cosas. Y aquel Padre hablaba en el verso 9, ¿por qué? Porque muchas veces yo iba y sembraba. Regaba la semilla de lechuga. No, esa lechuga no daba. Yo decía, Padre, ¿será que soy muy pecadora que ni la tierra quiere dar el fruto? No, el enemigo estaba en esa área, estaba timando mis oídos, entonces venía ese desánimo, ay, no, yo no, muy pecadora, pero el Padre que me persevere, sigue en el camino de obediencia. Bueno, mis amigos, volví a sembrar otra semilla. Se dieron un poco, y dicen, pero ¿qué pasa? En una no se dieron, en otra pues un poco. Bueno, Padre, muéstrame, ay, ¿qué área estoy fallando? Muéstrame, porque muchas veces yo no puedo ver. Muchas veces yo he ido al Padre y le digo, Padre, no he podido con aquella situación. Padre, no he podido, pero ayúdame. Y yo puedo ver la mano poderosa del Padre, porque he tenido ese corazón contrito delante de Adonai-Yah. Y volví a sembrar mis amigos, volví a sembrar cilantro, volví a sembrar muchas cosas y se dieron. Yo dice, Padre, toda Padre, porque tú permitiste, porque en aquellas áreas que yo me he podido esforzar, yo he visto tu mano poderosa, que se ve materializada después, pero con esa obediencia, mis amigos, aquellas familias, aquellos esposos, aquellas esposas, perseveren en la obediencia. Muchas veces yo decía, yo quiero que mi esposo cambie, y mi esposo decía, yo quiero que Yanina cambie, pero no había esa obediencia, mis amigos, no había esa obra en nuestras vidas. Entonces yo decía, yo quiero que mi esposo sea un Abraham, y él decía, yo quiero que mi esposa sea una Sara. Pero si no obedece, mi Padre, yo he visto cambios en mi vida, yo he visto cambios en mi esposa, pero aún nos falta, mis amigos. Entonces el Padre dice, no nos cansemos, perseveremos, vivamos para agradar solamente a Adonai-Yah, que seamos ese ejemplo, esos imitadores de lo bueno, sabiendo que lo único bueno es Adonai-Yah. Así vamos a hacerle frente, mis amigos, a esas tinieblas, a esos espíritus inmundos. Entonces vamos a ir a Romanos 13, vamos a leer Romanos 13 del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la claridad. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Adón Yahshua HaMashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. El Padre hoy nos dice en este tiempo, deje a un lado esas obras de la carne, deje a un lado esa oscuridad, porque si seguimos viviendo en esa oscuridad nos va a llevar a ruina, mis amigos, nos va a llevar a destrucción, nos va a llevar a esa muerte, mis amigos, a ese lago de fuego.
El Padre también hablaba a través de esta palabra: viva correctamente, como esa hija de Adonai. Y si usted dice ser hija de Adonai, pues ¿qué debe hacer? Seguir esas pisadas que Él dejó marcadas, vivir en obediencia, vivir en sedajada, en justicia. En otras versiones leía su palabra: revístase del Adón, vistámonos con la presencia de Adonai. Eso es lo que el Padre demanda en estos tiempos, mis amigos. Vístase con esas vestiduras blancas, con esas vestiduras de sedacá, de justicia, que ya no satisfagamos más esos deseos de los espíritus inmundos, sino que podamos tener la palabra de Adonai siempre presente. Dice su palabra también que todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Entonces el Padre también hablaba a mi vida: usted tiene que ser esos árboles plantados junto a las aguas, así como lo dice el Tejilín, el Salmos 1, léalo desde el 1, lea todo ese capítulo, y dice: plantados como esos árboles plantados junto a las aguas, que da su fruto a todo tiempo, dice que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Pero debemos de tener muy en cuenta esto, mis amigos, que debemos de obedecer la palabra, sus estatutos y sus ordenanzas, porque el Padre también hablaba muy bien. En aquella congregación donde nosotros veníamos, no nos hablaban de obediencia, no nos hablaban de Torah, no nos hablaban de estatutos, de ordenanzas. Entonces muchas veces podíamos ver: ay, yo quiero vivir en esa tierra que fluye leche y miel, pero sin obedecer, y así es imposible, mis amigos. Entonces el Padre hace unas exigencias, y esas exigencias es sujetarnos a la palabra, sujetarnos a la instrucción. Entonces esa es la forma que nosotros podemos heredar esa vida olam, ya no complacer más a esos malos deseos, sino que por el contrario someternos a la instrucción de Adonai Yah. Y es en otras versiones que pecar es como vivir en oscuridad. Y yo decía: sí, palabra, digo, yo voy a otras versiones y el Padre habla más clara a mi vida. Si usted sigue en esa oscuridad, en ese pecado, pues va a llevar a muerte. Ese pecado es oscuridad, ese pecado es muerte. Entonces debemos de desecharlo, pero por completo, mis amigos. Entonces el Padre también nos muestra a través de su palabra: cuando el pueblo de Israel iba a pelear, ellos se armaban para ir a aquella guerra, para destruir a aquellos enemigos. Y hoy el Padre también nos habla a cabo de nosotros: ¿usted cómo va a destruir el espíritu inmundo de fornicación? ¿Usted cómo va a destruir el espíritu de mentira, de odio, de celos? Pues cuando Yahshua se entrona, cuando usted es obediente esos 10 días, y viene el Ruach HaKodesh y saca ese espíritu inmundo por completo. Entonces ya entra el Ruach HaKodesh, ya entra ese gozo, ya entra el Espíritu Santo y mora en cada uno de nosotros. Entonces saca ese espíritu inmundo y volver a vivir en sedacá, en justicia. Entonces podía ver que la palabra vestirse es en hebreo la vez, dice que es envolver, armar, cubrir, equiparnos. Y el Padre nos dice: eso es lo que usted tiene que equipar, es como bendita y poderosa palabra para destruir esos enemigos por completo. Entonces vamos a ver un ejemplo que el Padre trae. Usted lo puede leer desde Hechos 1, todo el capítulo, pero el Padre hablaba con este verso a mi vida. Entonces lo vamos a leer. Vamos a leer Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Usted lo puede leer desde el verso 1. Entonces aquel pueblo, ¿cierto? Ellos vendían aquella, él iba a vender, Ananías y Zafira iban a vender aquella heredad para ponerla al servicio de los apóstoles, para poder compartir con ellos esa heredad. Así hacía el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Ananías? Satanás vino y timó su corazón. ¿Y qué hubo? Mentira. Hubo mentira. El Padre hablaba muy claro a mi vida: hubo mentira. Y esa mentira, porque él pensó que le estaba diciendo a Pedro, ¿no? Pedro no se va a dar cuenta que yo estoy diciendo mentira. Pero Adonai ya sí. Elohim sabe todo lo que nosotros hacemos. Quizás a los hombres le podemos ocultar, pero a Adonai ya no. Entonces podemos ver, usted lo sigue leyendo, Ananías mintió.
vino muerte. Su esposa también mintió, vino muerte, mis ají. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por esos espíritus inmundos, va a venir muerte a nuestras vidas. Pero muchas veces no entendemos eso. Entonces decimos, pero ¿por qué mi hijo está en las drogas? ¿Pero por qué mi esposo no ha cambiado? ¿Pero por qué y por qué? Pero no miramos que es porque hay mentira, porque aún están esos espíritus inmundos. Entonces yo podía ver en mi vida como compartía ahí. Yo en la adolescencia mentía, seguía esa mentira, seguía ese espíritu inmundo en mi corazón. Entonces, cuando yo ya estaba en matrimonio con Ela, yo trabajaba en aquella época, hubo un tiempo que yo trabajé. Entonces, yo en el colegio, yo tuve unas amiguitas, una clase de amiguitas que desde bachillerato, entonces estudié con ella, la carrera técnica, entonces uno dice, uy, la amiga, compartimos muchas cosas, pero compartimos muchas cosas del mundo en aquella época. Entonces, da la casualidad que nos encontramos y otra vez volvimos a hablar y todo. Y entonces, como yo era la buena amiga, como yo hacía pues alguien me decía, vea, Janina, haga esto, yo, uy, de una, lo hacía. Pero ven, Janina, es que necesito plata. Pero el gota a gota que me presta, no me presta porque pues se tiene mal. Yo, ay, ¿cómo así? Entonces, haceme un favor, llámalo, como usted es nueva, entonces usted sí le va a prestar. Yo decía, yo no le digo a la porque no, si le digo a la, él me regaña. Entonces yo dije, no, pues como yo trabajo, pues yo puedo hacer lo que quiera. Decía yo, ese era mi pensar, mis amigos. Muchas cosas cambiaron. En los caminos del Padre, el pensar debe ser conforme a la Torá. Entonces yo dije, bueno, hágale, yo le hago. Le hice mis amigos, mentí. Yo dije, no, Padre traía esta confrontación a mi vida porque hubo mentira en mí. Entonces llegaba aquella persona donde yo trabajaba en el almacén, sí. Llegaba a la portería, entonces me llamaban por teléfono. Vea, Janina, que es que aquí la estaba buscando un señor. Un señor, si el único que me iba a buscar era mi esposo, no sé, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando bajaba, era ese gota a gota, mis amigos. Y aquella persona, aquella amiga del mundo, pues no me traía el dinero en el tiempo que ese señor iba a cobrar. Entonces yo decía, no, es que no tengo la plata, pero mentira porque la otra persona no me traía el dinero. Entonces mire, ese espíritu inmundo yo decía que no estaba en mí, porque muchas veces me pasa así, yo no tengo esto, pero el Padre a través que llega a la labor, pues yo me puedo examinar y digo, verdaderamente yo era una mentirosa y ese espíritu inmundo iba creciendo, mis agentes. Mire, en mi adolescencia iba creciendo hasta que se vio manifestado, se vio ese resultado. Y yo decía, ¿yo qué hago? Yo no le voy a decir, no le puedo decir a Alá porque me regaña, mejor dicho, no. Entonces, le mentía que, le mentía al Señor y le mentía a mi esposo. Entonces, mentira tras mentira tras mentira. Entonces, el Padre aquí hablaba muy claro en mi vida. Si usted sigue en esa mentira, si usted sigue en esa fornicación, en ese adulterio, pues va a haber muerte. Muchas veces no la vemos, no ve que yo estoy aquí, dice bueno, no. Vivo, yo puedo respirar, pero espiritualmente vamos muriendo, mis amigos, y no lo podemos ver. Entonces vamos a ir a la palabra en Efesios 5, del 11 al 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la claridad, son hechas manifiestas, porque la labor es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Machía, Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre hoy nos habla, mis amigos, y hablaba primeramente a mi vida y trataba con un área más de mi vida. Usted no puede hacer tampoco alianza con esos enemigos. Usted no puede hacer alianzas con aquellas personas de este papel, de este mundo. Y el Padre también habla en mi vida, es que su ciudadanía está puesta en Israel. Nosotros muchas veces pretendemos que el Padre
que el Padre esté en nuestras vidas y seguir viviendo como esos gentiles, seguir viviendo en inmundicia, seguir viviendo en fornicación, seguir viviendo en esas obras de la carne y que Adonai ya nos respalde, que Adonai ya se pueda, lo voy a hablar de esta manera, que Adonai ya resuelva nuestros problemas, pero sin obediencia. Entonces a muchas veces vamos a la presencia del Padre, Padre, cambia a mi esposo, Padre, y nosotros seguimos en el mismo cuento de pecado, y no hay cambio. Entonces no hay cambio porque no nos esforzamos, mis amigos. Entonces el Padre hoy nos habla a cada uno de nosotros, ya no participe más de aquellas obras de la carne, de aquella maldad, por el contrario hay que reprenderla, que Yahshua se manifieste en nuestras vidas. Despiértate, dice, uy Padre, porque en muchas áreas aún estoy adormecida, aún no puedo ver. ¿Por qué no puedo ver? Pues porque el pecado aún está en mí, pero el Padre me dice, avance, Yanina, avance, esfuércese todos los días, mis amigos, siempre. Viva como una hija que agrade a Elohim, ya no viva más como aquellos gentiles. Entonces yo podía ver, digo, el Padre ha hecho muchos cambios en mi vida, el Padre hizo muchos cambios en mi manera de vestir. Entonces muchas veces, en una ocasión, alguien decía, no, pero no es que yo me puedo vestir como quiera, pero es que como ahora ya ve mi corazón, como así. Entonces yo le daba ese ejemplo a aquella persona, entonces yo le digo, si yo soy una hija de Adonai ya, yo soy una hija del Padre, y si yo vengo aquí a la iglesia, a la quejilá, en minifalda, con blusita cortica, con escotes, entonces Adonai, yo digo, Adonai ya, él está viendo mi corazón, pero él sabe que pues, no, pues ahí debe haber un cambio, y yo pude ver eso en mi vida, hubo un cambio, porque yo me vestía para agradar al mundo, entonces voy a reconocer hoy, yo me vestía, ¿no? Con blusitas corticas, shorts, y cuando yo andaba con el me compré una minifalda y esa moto grande, yo subí y yo hice, uy Padre, ¡qué de boleta! Pero ¿a quién quería agradar? Al Espíritu del mundo también que había en el y a los otros. Pero muchas veces no veía eso, entonces yo decía, porque como uno no es lo que te hace ver el mundo, ¿no? Este sistema, ay, pues como usted es delgada, como usted tiene buen abdomen, entonces, pero ¿a quién estamos complaciendo, mis amigos? Estamos complaciendo a esos espíritus del mundo y al mundo, y nosotros no somos de este mundo, nosotros no somos mundanos. Entonces por allá, cuando no conocíamos del Padre, nosotros tuvimos una hijada, ¿no? Entonces aquella persona, nosotros apenas estábamos metiéndonos estábamos en la iglesia en la iglesia cristiana. Entonces ella me decía, uy madrina, mira que hubo en el colegio una niña, y el Padre traía a memoria una niña que me decía, y usted sí es mucha mundana, y ella dice, uy, a mí me ofendió esa palabra. Y yo decía, y ahora que el Padre traía a memoria, porque vivía conforme a sus placeres, conforme a sus deseos, pues le estaba diciendo lo que era verdad. Cierto, le estaba diciendo lo cierto, que ella vivía como una mundana, y muchas veces queremos tomar esas costumbres mundanas a nuestras vidas. Yo decía, y muchas congregaciones eso es lo que han hecho, han cogido lo del mundo y lo han metido a las congregaciones, y así no es, mis amigos. Nosotros tenemos que salir de esas cosas mundanas, porque dice su palabra que si te ducha nadie verá el oír. Entonces ese proceso debe ser siempre, mis amigos, recordemos, de obedecer los mandatos de Adonai ya, de ser siempre constante. El Padre Hasatán ataca a los inconstantes. Yo podía ver eso en mi vida. Eso pasa en mi vida cuando yo no soy constante y soy esa persona inconstante, pues viene de ilegalidad y viene Hasatán y se entrona en mi vida. Pero ¿qué podemos ser de aquellos dirigentes, de aquellos sabios, de aquellos entendidos que escuchan la instrucción y le siguen, seguir las pisadas que él dejó marcar? Entonces yo podía ver muchos ejemplos, mis amigos, muchos ejemplos que yo digo, Padre, muchas veces no lo veo, muchas veces no lo veía. Y muchas veces el Padre habla mi vida, y yo he sido rebelde, he sido hostil, terca, pero digo, todo el Padre que hoy me tiene delante de él, de mis amigos, y digo, Padre, yo quiero ser ese instrumento de acá, de justicia. Entonces muchas veces queremos ser esos instrumentos de uso honroso, pero
sin obedecer, sin someternos primeramente a la instrucción de Adonai. Y entonces el Padre nos dice que nos podamos levantar, mis ají, que podamos tomar esa palabra de verdad, hablar verdad los unos a los otros, dice su palabra. Dice su palabra también que esto es puerta de Adonai ya, por ellos entrará los justos, pero cuando los justos somos cada uno, pero cuando el justo mora en cada uno de nosotros, ya su amor en cada uno de nosotros, vamos a entrar, vamos a estar en esas bodas del Cordero, vamos a estar en esa nueva Jerusalén, pero demanda que nosotros como creyentes sigamos la instrucción, acatemos esas órdenes y esas instrucciones que el Padre nos habla en esta mañana. Y vamos a ir a su palabra, Tito 2:12. Dice su palabra: enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Palabra clave que el Padre dijo, clara, palabra que siempre tengo que tener presente en mi vida: dejar la impiedad, dejar esas obras de la carne, mis amigos, dejar de vivir ya como esa mundana, ya no más. Digo, el Padre ha hecho milagros en nuestras vidas como matrimonio, como familia, mis amigos, porque el Padre trae a memoria muchas cosas que yo hacía mal, que hacíamos mal como padres, porque no corregíamos, que aún nos falta en la corrección, pero seguimos. Entonces muchas veces yo podía ver que cuando en el nacer de mi hija María Camila, muchas cosas nosotros permitimos. Entonces, como yo no estaba en casa, como yo trabajaba, como tenía esas ocupaciones terrenales, entonces muchas cosas, ella estaba a cargo de mi mamá y mi mamá no tenía que conocer de dónde. Entonces permitimos muchas cosas. Entonces decíamos, ay no, pues para que se esté quieta, para que ella no moleste, decíamos, dejémosla ver televisión. Entonces decíamos, no, aquellos muñequitos que la van a destruir, decíamos nosotros, pero esa televisión la iba a destruir. Entonces muchas cosas dejábamos que en ella avanzara. Entonces, no, a mí no me gustan los frijoles, hoy no vamos a comer esto, entonces se hacía otra cosa. Entonces mi mamá hacía otra cosa, no, la niña no le gusta esto, no le demos esto. Pero entonces el Padre también podía ver que quién estaba gobernando, la hija estaba gobernando, no los padres. Y el Padre nos hace este llamado a cada uno de nosotros como padres, la responsabilidad que nosotros tenemos de guiar a nuestros hijos, pero por la senda de verdad, de justicia. Y ahora ella come de todo, pero ¿por qué? Porque nosotros hicimos. Porque si nosotros seguíamos, permitíamos, pues se hacía lo que ella quisiera. Pero el Padre que nos dice, nosotros como esos padres que están sujetos a la palabra, pues ella tiene que estar sujeta también a los padres. Pero esos padres tienen que estar alineados con la ella. Entonces yo le he dado el ejemplo a Joel. Entonces yo le digo que usted va a robar. ¿Usted qué va a hacer? Yo le digo, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a robar? Entonces él dice, no, porque es que en la palabra dice, así es que nos debemos de conducir, mis amigos. Es que porque la palabra dice esto, entonces yo así voy a comportarme, así voy a tomar esas decisiones, que nuestras decisiones siempre estén bajo los parámetros de la palabra, bajo esa instrucción. Entonces puedo ver, que lo voy a leer en esta versión, dice su palabra en Tito 2:12, y si se nos instruye a que nos... Y si se nos instruye a que no nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Elohim. El Padre hablaba en este tiempo a mi vida, eso es lo que usted tiene que hacer. Apártese de esa vida mundana, de esos placeres pecaminosos. Vivir en sabiduría, justicia, devoción, ese fervor de servirle a Adonai. Esa sabiduría que la vamos a obtener cuando nosotros somos obedientes, somos fieles a los preceptos de Adonai. Dice su palabra que Adonai va a venir por una iglesia, por una quejilá limpia, por una quejilá sin mancha. Entonces si nosotros tenemos mancha, tenemos pecado, tenemos esos espíritus inmundos aún que nos gobiernan, pues no vamos a poder estar en las bodas del Cordero. No vamos a poder ser esa columna en el Mizcán de Adonai ya, mis amigos. Y el Padre a través de este tiempo, a través de esta instrucción, mis amigos, me da mucho a mi vida, que aún me falta.
que aún tengo que desechar por completo, que aún tengo que quitar esas obras de la carne, esos espíritus inmundos, porque si yo sigo en esos espíritus inmundos siguen en mí, pues no voy a poder ser esa hija de Adonai, no voy a poder pertenecer al pueblo de Israel, no voy a formar parte del reino de Adonai, mis amigos. Y este era el tema que el Padre traía en este tiempo, mis amigos, que desechemos, que nos apartemos del pecado, que no dejemos que esas obras de la carne, que esos espíritus inmundos nos gobiernen, sino que por el contrario Yahshua crezca en nuestras vidas, que ya no tengamos más puesta la mirada en lo terrenal, sino puesta nuestra mirada en Olán, en lo celestial, que esa naturaleza pecaminosa se vaya de nuestras vidas para poder adquirir esa naturaleza celestial de lo alto. Entonces vamos a darle todo al Padre que nos permite una vez más de compartir de su palabra, de que podamos vivir en sedajá, en justicia, en santidad, para poder agradar al Padre siempre, para poder dar esos frutos de arrepentir, esos frutos dignos de arrepentir, de eso es su palabra. Entonces apartarnos del mal, de su palabra, y hacer el bien, y buscar siempre hacer el bien. ¿Cómo vamos a vencer ese mal? Pues haciendo bien, ejecutando los preceptos de Adonai y haciéndolos por obra, colocándolos por obra, siéndolos hacedores de la palabra de Adonai. Padre nuestro, Rey nuestro, toda rama te damos en este tiempo, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de venir delante de ti. Que podamos, Padre, desechar esas obras de la carne, que ya no participemos más de aquellas obras de la carne, sino que las podamos reprender, Padre, que podamos vestirnos de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, y no proveer más para esos deseos de la carne, Padre, porque hoy sabemos, Padre, que aquellos deseos, que aquellos espíritus inmundos nos apartan de aquella obra admirable, Padre. Hoy queremos ser ese pueblo de Israel, ese pueblo que se somete a tu instrucción y a tus ordenanzas, Padre. Hoy queremos ser esos hijos amados que cuando tú vengas, Padre, nos encuentres haciendo tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Hoy necesitamos de tu perdón en nuestras vidas, Padre. Hoy necesitamos hacer tu voluntad, Abacados, de tu perdón, que es nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, venga a nuestras vidas, Padre, para ser transformados, para ser renovados, para ser, Padre, esos hijos que tú demandas de nosotros. Necesitamos volver a ti, Padre. Necesitamos de tu amor admirable en nuestras vidas.
Sí, Abino Malkeino, hoy te pedimos perdón, Padre, porque hemos hecho mal, Padre, porque hemos quebrantado tu Torah. Y necesitamos de tu perdón, que vengas a nuestras vidas, Padre, que tu capará, Abacados, que nuestro Adón, Yahshua, Hamalquía, esa hora admirable venga a cada uno de nosotros, Padre, para sacar esos espíritus inmundos, Padre, para sacar la maldad que hay en cada uno de nosotros, Padre, y poder ser esos servidores fieles a ti, para ser de esos obreros aprobados delante de ti, Padre. Toda rabá te damos, Padre, por permitirnos una vez más estar delante de ti, Abacados, que podamos purificar nuestras almas por medio de la obediencia a tu verdad, a tu Abacados, que puedas salir de cada uno de nosotros, Padre, ese pecado, Padre, que puedas quitar esos velos que aún hay en cada uno de nosotros, cuando tu ven, tu Hijo mora en nuestros corazones, Padre. Muchísimas gracias te damos por este tiempo. Dice tu palabra y andaré en libertad porque busqué tus mandatos, Padre. Dice tu palabra con que limpiará el joven su camino con obedecer tu palabra, con obedecer tus preceptos y tus ordenanzas. Que hoy esa palabra se cumpla en nuestras vidas, Padre. Que podamos ejecutar tu palabra, que podamos ser de aquellos herederos del reino de Adonai-Yah, que podamos ser de aquellos hacedores de tu palabra. Muchísimas gracias te damos por este tiempo, Padre. Colocamos delante de ti, Padre, nuestra mente y nuestros corazones, para que seas tú esa guía y esa dirección siempre, Padre, que seas tú guiándonos de vuelta a casa, Padre, que seas tú hablando en el transcurso de esta semana en nuestros corazones, Padre, que puedas quebrantar toda dureza que aún hay en nuestros corazones y que seas tú, tu Ruach HaKodesh, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, y que salgamos a ejecutar tu palabra. Muchísimas gracias te damos en este tiempo, y todo eso lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, en presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén.